Gloria al Señor. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente con el deseo de transmitir algo de la palabra de Dios para la iglesia Jehová Shalom de aquí de Alta Verapaz. Dios bendiga a todos los hermanos que están en sus hogares y también a aquellos hermanos que están por allí en las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Es nuestro deseo aportar algo de las Sagradas Escrituras en estos tiempos difíciles, tiempos muy críticos, pero en medio de todo, pues queremos también nosotros serle de bendición con este consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero meditar con ustedes acerca he titulado este estudio El camino más transitado a la perdición, y ningún otro camino ha sido más transitado por el hombre, por la humanidad completa, como la del engaño, la del error. La Biblia advierte en diferentes ocasiones. Nuestro Señor Jesucristo en capítulo 24 de Mateo advierte a su pueblo cuando los discípulos le preguntaron que qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Jesús advierte: mirad que nadie os engañe. Esa es una de las advertencias más tremendas que hay, porque el engaño ha sido el origen de la caída de mucha gente. Un teólogo dijo una ocasión que el error es coraza sobre la conciencia y venda los ojos. Y eso es una realidad. El camino del error ha sido transitado. Algunos han transitado por allí ciegamente. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte, muerte espiritual, muerte trágica. La Biblia dice que Satanás con su astucia engañó a Eva. El apóstol Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 2, advierte también al pueblo del Señor de este tiempo final, donde dice que vendrán maestros como hubo falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pablo así categóricamente dice: pero vendrán falsos maestros entre vosotros como hubieron falsos profetas entre el pueblo. Quiere decir que esta situación se ha venido dando desde el principio del mundo. Y yo quiero decirle al pueblo del Señor en esta hora, desde que Dios ha iniciado su obra en la tierra, Satanás ha ido a la par tratando de imitar todo lo que Dios hace. Dios tiene los dones espirituales por los cuales usa y bendice a su pueblo. Satanás ha usado la hechicería, ha utilizado todo lo que tiene que ver con agoreros, adivinos, hechiceros, magos, encantadores, astrólogos. Satanás también tiene eso. ¿Por qué Satanás inventa algo así? Porque sabe que Dios le habla a los hombres a través de los dones espirituales. Pero en estos tiempos miramos también el decaimiento y la caída de mucha gente a causa del engaño. Y hoy más que nunca pues se hace necesario que traigamos una advertencia a aquellos hermanos que quieren servir a Dios, que quieren buscar a Dios y que quieren mantenerse en el camino. El Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea,
Cuando alguien viene en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, pues el nombre de Dios tiene peso, tiene respeto. Entonces la gente cae a veces por esas cosas. Entonces hoy queremos hablar acerca de este camino que ha sido transitado. Le tengo un pasaje de las Sagradas Escrituras en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Miramos en esta ocasión, cuando leemos este pasaje, pues Dios estaba airado con Acab, Dios estaba enojado por todo lo que había hecho. Acab tenía 400 profetas, Jezabel tenía otros 450, en total eran 850 profetas que profetizaban de prosperidad, que profetizaban de conquistas, que profetizaban de una victoria segura para Acab. Pero Josafat, que era del reino de Judá, el reino de allá de las tribus de Benjamín y de Judá, que sería aquí el único reino que representaba a Dios, porque las tribus del norte se corrompieron en su totalidad. Pero el reino del sur, el reino de Judá, fue el único que se mantuvo todavía creyendo en Dios y con la ley de Dios. Josafat había ido a la guerra con Acab, pero Acab reunió a sus profetas que estaban pagados para hablar prosperidad, para hablar abundancia, para hablar victoria. Y trajeron a Micaías para que hablara también. Josafat se da cuenta que aquellos profetas estaban siendo controlados por una entidad demoníaca. Por eso él claramente le dice a Acab, ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Acab dice, hay uno, pero yo le aborrezco, porque no me profetiza lo bueno, sino solamente el mal. Entonces, Acab sabía que este profeta tenía la verdad y que era el único profeta de Jehová. Lo trajeron para que profetizara, pero este hombre, Micaías, trae una palabra y una revelación. Él dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba alrededor de él. Y Jehová preguntó, ¿quién será aquel que va a llevar a cabo a la batalla y que ahí caiga? Y unos decían de una manera y otros de otra, hasta que un espíritu, claro que este espíritu es maligno, este espíritu es opuesto a la obra de Dios, pero en esta ocasión se ofreció para hacer caer a Acab. Y Jehová le preguntó y le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y como Dios es el que está al control de todo, Dios está al mando siempre, Él es Dios. Dios no ha perdido las riendas de este mundo, ni las riendas del diablo, ni los demonios. Los demonios hacen despliegues, pero aunque son ángeles y demonios caídos, tienen que someterse a la voluntad de Dios.
Aquí este espíritu pide a Dios que lo deje hacer ese engaño, lo deje hacer esa obra espiritual, y Dios lo permite. Dios lo permite porque le dijo: ve y hazlo así, lo conseguirás. Y es la razón por la cual pues los profetas, los 450, hablaban de prosperidad. Sube y serás prosperado. Esa era la palabra que a Acab le gustaba escuchar. Hoy también encontramos gente que quiere oír solamente lo que ellos quieren oír, pero no quieren oír lo que Dios tiene que decirles. Entonces, a la gente le encanta oír de prosperidad, le encanta oír de muchas cosas. Y mucha gente piensa que la prosperidad tiene que ver con la vida espiritual, y no es así. La gente puede prosperar y estar rebelada contra Dios. La gente puede prosperar, puede andar en carros nuevos y en casas buenas y tener un montón de cosas, cuentas en el banco, estar prosperados y estar rebelados contra Dios. Entonces la prosperidad tiene sus dos caras. Entonces la escritura, cuando habla de Acab, dice que él buscaba que le dijesen una palabra de prosperidad, una palabra de motivación, pero no le gustaba que le hablasen de la condición mala en la que estaba. Acab era un hombre que se había vendido a hacer lo malo. Dice la Biblia que él le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el hombre que apartó al pueblo con los becerros de oro, y Acab se fue por esos mismos caminos, y además de eso contrajo matrimonio con Jezabel, una verdadera misionera del culto a Baal, y ella fue la que entronizó a Baal en Israel, al punto que la situación se volvió triste espiritualmente. Pero Dios trajo juicio a Acab, y Dios tenía que hacer que cayera Acab, porque Dios había determinado el mal sobre aquel hombre. ¿Y de qué manera Dios llevaría esto a cabo? Lo llevaría a través del engaño. Entonces, el camino que más ha transitado el hombre ha sido el engaño. Y repito la palabra de Proverbios cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte. Y el engaño es tan fuerte, tan atractivo. El engaño es algo que arrastra gente, los arrastra hacia las cosas negativas, porque hoy en día miramos cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo se infiltra en los ambientes religiosos para engañar, para meter ahí sus garras en los asuntos espirituales también. Y no es maravilla, la Biblia dice que el mismo diablo es capaz de fingirse ángel de luz con el fin de engañar, con el fin de confundir. Entonces nosotros hoy tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. La Biblia por lo menos 2 veces reitera esta palabra. Por ejemplo, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mi pueblo fue talado, fue destruido. Isaías anteriormente había profetizado igualmente en el capítulo 5, verso 13, donde él dijo: mi pueblo fue talado porque no tuvo conocimiento. Entonces hoy nos hace falta conocimiento, nos hace falta a nosotros discernimiento espiritual para discernir el bien y el mal. Y la palabra de Dios nos insta a que nosotros probemos los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Hoy en día se mueven muchas cosas sobre la faz de la tierra, y se mueven muchas cosas
en los ambientes religiosos, y cada uno es responsable de ver, oír y examinar lo que escucha. La Biblia dice, probad los espíritus. O sea, nosotros tenemos la libertad de escuchar, de probar, de analizar, de someter a la palabra. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios nos alerte, nos enseñe o nos confirme aquellas cosas que debemos escuchar. Entonces en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Oseas, el pueblo fue destruido. Y lo que es peor, Isaías dice, por eso el Seol, dice, ensanchó su boca. ¿Por qué? Porque la gente se perdió por montones, se perdió a granel, porque el camino más transitado del hombre ha sido el engaño desde el principio. Miramos cómo Moisés, cuando llegó a Egipto y hizo los milagros delante de Faraón, los hechiceros hicieron lo mismo. En los días de Daniel, pues estaba tan proliferado aquello que Nabucodonosor tenía magos, astrólogos, adivinos, encantadores, hechiceros, magos, todo ese tipo de cosas estaban ya metidas en esos reinos. Y hoy que es el tiempo del fin, que es el tiempo también ya final, los postreros días que la Biblia menciona, pues también se manifiesta con más fuerza el engaño. Y debemos nosotros saber qué es lo que escuchamos, qué es lo que oímos, qué dice la Biblia acerca de esas cosas de las cuales oímos, porque hay que tener cuidado. La Biblia lo dice que muchos falsos profetas vendrán, dijo el Señor, en mi nombre. Entonces, quiere decir que ya esta situación viene como juicio de Dios, el juicio del engaño, porque el engaño Dios lo va a permitir con el fin de probar el oído, de probar el corazón de la gente, de probar lo que hay dentro de su vida, porque no todos los milagros que ocurren en el mundo vienen de Dios. Hay cosas que también vienen de entidades tenebrosas y oscuras, porque es el tiempo del engaño. Entonces en la Biblia miramos nosotros que el engaño se presenta muy sutil, muy agradable. La Biblia dice que cuando Eva, el enemigo le presentó el fruto del árbol prohibido que Dios había dicho, dice la Biblia que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos. Entonces, quiere decir que el engaño se presenta atractivo, se presenta agradable a los sentidos, pero que al final de cuentas traerá consecuencias trágicas. Entonces, un teólogo dijo que nadie piense que un error doctrinal es un mal práctico. No es así. Los errores doctrinales van a arrastrar a mucha gente a la perdición. Y a mí me asombra que este espíritu se presentó delante de Dios y pidió permiso para ir y hacer caer a Acab. Hoy también dice la Biblia que por cuanto mucha gente se rehúsa a recibir el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, dice el apóstol Pablo, les envía un poder engañoso a fin de que crean a la mentira y sean engañados, dice, todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y qué triste que mucho evangélico, mucho cristiano sucumbe, cae, se resbala y se refugia en el engaño, se refugia en algo que es fatal. El enemigo le gusta que la gente calme su conciencia, pero que no se arrepienta, que calme
su mala conciencia, pero que no busque a Dios, que no se arrepienta de sus pecados. Y eso es triste, que uno solamente esté refugiado en algo, que solamente esté refugiado en el engaño para calmarse. Eso es trágico. Pero la Biblia manda a cualquier persona, a cualquier ser humano y sobre todo a los creyentes, de que debemos nosotros tener cuidado con estas cosas, porque el enemigo ha trabajado desde tiempo atrás dentro de los ambientes religiosos y se ha manifestado de muchas maneras. Hasta hoy en día miramos la misma situación. En los días del apóstol Pablo, dice la Biblia en el capítulo 16 de los Hechos, en donde Pablo iba a la oración todos los días, pero todos los días salía una muchacha que le decía: estos siervos son hombres de Dios que os anuncian el evangelio. Y era cierto, era verdad. Esos hombres predicaban el evangelio, predicaban el camino de la verdad. Pero ¿qué pasaba? Que lo que Satanás buscaba a través de la adivinación que estaba en esta muchacha era confundir el evangelio con la hechicería. El enemigo o cualquiera que oyera lo que la adivina decía, pues podrían decir: bueno, son de los mismos, están en la misma situación. Y eso era lo que el apóstol Pablo le desagradó profundamente, hasta que un día dice que volviéndose reprendió el espíritu de adivinación que estaba en esa muchacha, y después no adivinaba ni la hora, porque ese espíritu maligno que estaba ahí sabía quién era Pablo, sabía lo que hacía Pablo. Recuerden que los demonios dijeron de Pablo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, los demonios conocen a las personas, conocen a la gente, saben lo que usted hace, saben lo que usted come, saben a lo que a usted le gusta ver. El enemigo sabe todas esas cosas. Entonces, él conoce muy bien el campo. Entonces es importante que nosotros hoy nos sometamos a Dios y seamos gente madura en la fe, gente que tenga cimientos en la palabra, porque por no tener cimientos en la palabra es que pasa lo que pasa hoy en día con los cristianos. Cualquier cosa los hace tambalearse. Yo creo que en todas partes ahorita ha circulado por allí un video donde se habla, ¿verdad?, de un cabello en la Biblia, y realmente un pelo no puede ser más importante que la palabra de Dios. Un cabello en la Biblia no puede ser más importante que la sangre de Cristo, que las promesas que están aquí escritas en este libro. Entonces el enemigo está tratando de meter la hechicería, y los cristianos que no tienen fundamento bíblico, que no conocen la verdad, que no conocen la palabra, pues son los que se encargan a veces de hacer viral esas cosas, porque un verdadero creyente se aferra a la palabra, como diría Isaías en el capítulo 8, a la ley y al testimonio, y el que no anduviere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces hay un movimiento demoníaco en todas esas cosas para hacer que la gente caiga, se confunda, que la gente no ponga la confianza en Dios, sino en estas cosas que son superficiales, que son hasta cierto punto muy sutiles para confundir la fe de muchos creyentes. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en la fe, hay que tener cuidado con el engaño, lea la palabra, si algo no comprende de ella, busque a alguien que sepa más que usted, y informémonos, pero no cedamos a la tentación del engaño. El enemigo hoy va a hacer todo lo que esté a su alcance para engañar. Entonces usted puede rebuscar en la Biblia
las promesas que están allí, y no sé por qué muchos creyentes creen que estas cosas vienen de Dios. Yo realmente veo que esta situación es bastante confusa, pero también uno ve que el enemigo trata de meter la adivinación, todo lo que es agorería al pueblo de Dios, y muchos evangélicos que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra, sucumben a eso y se espantan, se asustan. Yo realmente no me asusto porque sé que es la hora del engaño. Yo me acuerdo en el año 1993, era cuando se oían esas noticias que decían que la Virgen había aparecido en un sándwich, que la Virgen había aparecido en una calabaza, y aparecía por todos lados. Entonces el enemigo cambia de tácticas cada poco porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces recuerde estas palabras del Señor que dice: mirad que nadie os engañe. Entonces recuerde que el mundo va a caer en el lazo satánico porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, verso 43, donde dijo: yo que he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís, pero si otro viene en su propio nombre, dijo, a ese recibirán. Quiere decir entonces que el engaño viene como un juicio al mundo, precisamente porque aquella gente despreciaron, rechazaron, despreciaron la oportunidad de ser salvos, despreciaron esa oportunidad de recibir el amor de la verdad. Acán fue engañado por ese espíritu maligno que se metió en 400 profetas. Ya usted se imagina lo que son 400 profetas diciéndole que va a prosperar, diciéndole que usted se va a hacer rico, diciéndole que usted va a tener victoria, diciéndole que usted va a ser un hombre muy poderoso, un hombre muy adinerado, diciendo una persona muy próspera. ¿Usted no creería que al final de cuentas le haría mella en su mente y en sus oídos esa palabra: serás prosperado? Por eso Acab tenía sus 400 profetas, los cuales reunía para que le profetizaran. Y había uno que se llamaba que se llamaba Sedequías, que hasta se había hecho unos cuernos y que decía: así acornearás a los sirios hasta acabarlos. Porque esta gente, cuando creen que tienen ese ministerio profético, pues hacen locuras. Como hay una tal profeta que se llama Ana, que monta a caballo y que dice que así dice Jehová. Hermano, puro cuento. La gente a veces, hermano, por no tener la palabra de Dios, son engañados. Esa misma señora es la que dice que los billetes hablan. Hermano, mire, las cosas más ridículas que se han visto en las iglesias se han visto en este tiempo, donde se supone que hay más conocimiento, porque hoy la gente presume de sus títulos universitarios, presume de sus conocimientos académicos, y la gente hoy habla de puras carreras. Hay gente que tiene más carreras que un taxi en la vida, pero eso no lo libra del engaño. Lo que libra del engaño a la gente es que conozca la palabra. ¿Cuánta gente hay con títulos importantes que están siendo engañados, que están siendo prácticamente manipulados por el diablo? Y por eso es que Acab confiaba en estos profetas, pero había uno solo que tenía la verdad, y este no se vendía por privilegios, no se vendía por dinero. Era Micaías. Él, cuando lo trajeron, él también pues dijo, ¿verdad? Cuando vino, lo trajeron ahí, dijo: Acab, sube y serás prosperado. Pero Acab se dio cuenta que él no le decía la verdad, sino que se burlaba de él, y le dijo: ¿hasta cuántas veces no he de decirte
que me digas si no solamente la verdad. Y él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo su ejército alrededor de él. Mire qué nivel de profeta, qué hombre tan metido en la palabra, metido en las cosas de Dios, tan dado a los tratos divinos, que él conocía la voluntad de Dios. Y Acab de cólera lo metió en la cárcel y dijo, sustenten a Micaías con pan y agua hasta que yo vuelva. Pero el profeta que conoce la voluntad de Dios, de aún desde adentro de la cárcel, Micaías le dijo, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y todavía le dijo, ustedes son testigos de lo que acabo de decir. Y en verdad Acab no regresó. Acab cayó allá muerto porque se trató de disfrazar. Se metió a la batalla disfrazado. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, no importa todo lo que la gente haga para librarse, Dios termina cumpliendo su palabra. Aunque él estaba armado y estaba equipado con armaduras para protegerse de flechas, sin embargo la que iba destinada a Acab no se la pudo quitar, porque era juicio de Dios, porque Acab había dado muerte a los profetas de Jehová y había matado a un hombre inocente que era Nabot para quitarle su tierra. Y entonces Dios estaba airado con él y tenía que venirle su juicio, y así sucedió. Pero hay espíritus asignados para estorbar, para engañar y confundir. Entonces nosotros tenemos hoy en día que ser muy espirituales, y tenemos que ser una persona con discernimiento espiritual. Entonces yo quiero decirle que así como Satanás engañó también a Saúl, porque Saúl también fue engañado por un espíritu inmundo que salió de abajo del abismo. Dice la Biblia que Saúl consultó a Jehová y Jehová no le contestó, ni por sueños, ni por visiones, ni por profetas. Entonces Saúl, desesperado, tuvo que buscar a una mujer que tuviera espíritu de adivinación, y lo encontró, porque el enemigo una oportunidad busca, y si le encuentra puede hacer pedazos a cualquiera. Dice la Biblia que Saúl cuando llegó con la adivina, con esta mujer que practicaba la adivinación, tenía un espíritu pitónico, le dice a ella, le dice Saúl a la hechicera, yo te ruego que me hagas venir a quien yo te dijere. Entonces la hechicera le dijo, ¿a quién te hago venir? Yo quiero decirle que ningún muerto puede venir a decirnos nada. Nadie puede venir, ya sea de abajo o descender del paraíso, a decirle nada a ninguno. Aquí la gente tiene que creer en el Dios de la Biblia, o tiene que creer en el diablo, o anda en la verdad o cae en el engaño. No puede ser neutral. Aquí la gente o le sirve a Dios o le sirve al diablo, porque no se puede ser neutral. No hay nada más que dos caminos, el del engaño y el de la verdad. Y el del engaño arrastra a tanta gente. Recuerde que Jesús dijo, porque ancha es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. Y angosta, dice, es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. Entonces, yo realmente pues he preparado este estudio para los hermanos, pero si a alguien más le sirve, pues gloria a Dios por eso. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Y la Biblia dice que cuando Saúl
pidió que le hicieran venir a Samuel. Pues la hechicera hizo todo lo que tenía que hacer, pero vio que venía de abajo. No solamente uno, venían varios, porque cuando ella ve, pega un grito y le dice: Saúl, ¿qué es lo que has visto? Ella le contestó: veo dioses que suben de la tierra, o sea, yo veo demonios que vienen para arriba. Entonces cuando ella pega eso, le dice: ¿qué has visto? ¿Cuál es su forma? Ella le dice: es un anciano vestido con un manto. Él dijo: ese es Samuel. Pero realmente Samuel nunca vino. Ahí lo que vino fue un espíritu engañoso que le vaticinó a Saúl que al día siguiente perdería la batalla y que moriría él con sus hijos. Y el demonio le dijo: y mañana estarán conmigo. Imagínense qué engaño más terrible, porque Satanás no solamente conocía el estado crítico de Saúl, sino que también le dice que morirán en la batalla y que Israel perderá la batalla. Y le dice también a Saúl: y Dios es tu enemigo. Satanás, ya cuando tiene a la gente en sus garras, se vuelve acusador. Nosotros como cristianos tenemos hoy que depender primeramente de la palabra de Dios, y tenemos que humillarnos ante su presencia a fin de no ser engañados, porque recuerde que la Biblia dice que el engaño que viene es tan grande que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es terrible el engaño que se va a manifestar, ya se está moviendo y todo eso, pero hay que tener cuidado. Y quiero decirle que la Biblia habla de que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, si el enemigo es capaz de fingirse ángel de luz, ¿cómo no se va a fingir profeta? ¿Cómo no se va a fingir maestro? ¿Cómo no se va a fingir un teólogo? ¿Cómo no se va a fingir ser un evangelista, ser un profeta? ¿Cómo no se va a querer fingir ser un apóstol? El enemigo es astuto, es engañador, pero nosotros tenemos que salirle al paso con la palabra. Recuerde lo que dice el Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre y del testimonio de su palabra. Esas son armas mortales contra el enemigo. Entonces nosotros tenemos eso, no nos dejemos intimidar, hermanos y amigos. No confíen en cosas que son vanas, que son engaños, que son anzuelos para atrapar. Hay un movimiento demoníaco sobre la tierra y seguramente van a seguir apareciendo más cosas, pero la gente quedó con esa novedad de el pelo en la Biblia. Hermano, reprenda al diablo, porque el que nos cubre es la sangre de Cristo. ¿Para qué se iba a beber el pelo en agua a la gente si realmente no tienen el virus y no tienen esa enfermedad? ¿Para qué? Eso es como si usted acepta tomarse eso, es como que acepta tener la enfermedad, y ese es el deseo del diablo, de engañar, de que la gente crea la mentira. Por eso he querido preparar este estudio para mis hermanos, para la iglesia que pastoreo, que muchos de ellos habrán estado en sus casas ahora, algunos celebrando su momento devocional con Dios. Dios los bendiga grandemente a todos. Y a todos los que estén por allá en diferentes lados del mundo, pues que Dios los bendiga también. Y hay que resistir ahora, porque es el tiempo más difícil que le va a tocar vivir a la iglesia. Y los verdaderos creyentes tenemos que soportar muchas cosas, porque hoy oímos cosas muy novedosas, cosas muy atractivas, pero que pueden ser muy peligrosas, muy nocivas, pueden ser un cebo de engaño. Por eso tenemos que hoy aferrarnos a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, que Dios no cambia, Dios no miente, Dios nunca dejará pasar por alto su palabra. Aquí les dejo esta
esta corta meditación, pero espero que pueda serle útil en algún momento a alguien y no nos confundamos. No nos confundamos ni tampoco entreguemos el mejor terreno, que es el corazón, al engaño, sino que busquemos la verdad y escapemos del engaño de la mentira, porque hay manifestaciones satánicas, como les dije ya, a Saúl lo engañó miserablemente el enemigo, y ese pecado de consultar a los muertos se llama la nigromancia, que es lo que utiliza mucha gente para consultar a los muertos. Yo a veces me asombro de gente que dice que ha hablado con sus parientes que ya murieron. Hay otros que quieren averiguar dónde dejaron las escrituras sus viejos y entonces tratan de comunicarse allá al otro lado. Pero Jesús dijo que de allá no puede pasar nadie para acá, ni de aquí puede pasar nadie para allá. Entonces el asunto es que el engaño se ha vuelto tan fuerte que muchos van a perder su salvación, porque el camino que más le ha dado resultados al enemigo es el engaño, es esa atracción sutil por donde ha arrastrado a gente como Saúl, como Caín, gente que han sido arrastrados como Esaú, gentes que han sido arrastrados como Balaán. Balaán era un profeta, pero de repente de profeta pasó a ser adivino. Muchas cosas de las que él dijo se cumplieron, pero luego cuando ya ama el premio de la maldad, dice la Biblia que algunos se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Cuál fue el error de Balaán? El error de Balaán fue rebalarse por amor al premio, por amor al dinero, por amor a los dones que le iban a dar si él lograba maldecir a Israel. Hoy también mucha gente, por causa de la fama, por causa de fuerzas mayores que solamente ellos saben por qué hacen las cosas, también se lanzan por lucro en esas cosas. Dios nos libre de semejante cosa. Yo definitivamente quiero dejarle este pequeño consejo en algo que le beneficie, pues qué bendición será. Dios le bendiga. Es mi deseo que Dios le bendiga a donde quiera esté y que prospere así como prospera su alma. Ahora tenemos que prosperar en nuestra vida espiritual y alimentarnos con la palabra de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me da de dirigirme, Dios mío poderoso, a los hermanos y también amigos, Señor mi Dios. Te ruego, Padre Celestial, que nos libres del engaño. No permitas, Padre Santo, que ninguna obra perversa, ninguna obra demoníaca logre dañarnos, porque hemos creído en la verdad. Y tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Señor, en este momento yo te suplico que bendigas, oh Dios, a toda la audiencia, Dios mío, que mirará este video, Dios mío poderoso. Te ruego, Padre Celestial, que tu misericordia sea, Dios mío, manifestándose a la vida de tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te lo pedimos en esta hora, Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Dios mío, dirigirnos al público, Dios mío poderoso. Gracias en esta hora por tu grande misericordia. Gracias por otro día que se acaba, otro día que hemos enfrentado el miedo, la zozobra, otro día que se acaba, porque ahora sí estamos viviendo un día a la vez. Gracias, Señor mi Dios, en esta hora por tu misericordia. Gracias, Padre bueno. Amén, amén, mi Dios. Dios me les bendiga a todos en esta hora.